Gloria a Dios. Estamos hablando y estudiando el primer capítulo de Juan y el primer capítulo es la introducción de Juan al nacimiento de Jesús. Y el Espíritu Santo está usando a Juan para explicarnos y revelarnos el significado del nacimiento de Jesucristo. Antes que Él nace, Él nos enseña el significado espiritual de su nacimiento. Amén. Entonces, el significado del nacimiento de Jesús hemos aprendido en el primer capítulo de Juan. Es Dios, por medio de Jesús, abre el camino para que nosotros podamos ser nacidos de nuevo. Amén. Nacido de nuevo. Hay veces que lo decimos tan fácilmente en la iglesia cristiana, soy nacido de nuevo. Pero si uno se pone a meditar en el milagro de ser nacido de nuevo, es algo completamente poderoso. Porque gracias a Dios porque por Jesús que vino a darnos la oportunidad de ser nacidos de nuevo del Espíritu Santo de Dios. Ya no tenemos que ser esa misma persona que éramos. Amén. Ya no tenemos que vivir dominados por esa naturaleza vieja. Somos libres. No tenemos que hacer, pensar o vivir igual como vivíamos. Amén. Esa naturaleza vieja está muerta con Jesús y ahora somos resucitados, nuevas criaturas en Cristo. Diga conmigo, soy nuevo, nueva criatura. Imagínense, todo lo viejo ha pasado. Ahora todo es nuevo. Ahora tenemos, porque somos nacidos por esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestro espíritu, tenemos la naturaleza de Dios. Amén. La naturaleza de Dios. Imagínense, todo lo que es Dios ya habita en nosotros, vive en nosotros. El amor de Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? La vida eterna. Diga conmigo, el amor de Dios está en mí. Diga, la vida eterna de Dios permanece en mí. El poder de Dios, la autoridad de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. Amén. El poder de Dios. Gloria a Dios. La fe de Dios. El gozo de Dios está en mí. Amén. Gloria a Dios. La verdad de Dios está en mí. Gloria a Dios. Diga conmigo, es completamente sobrenatural. Sobrenatural, porque ninguno de nosotros nos pudimos cambiarnos a nosotros mismos. Imposible. Imposible, no me puedo cambiar. Pero tengo el poder de Dios, tengo su naturaleza, tenemos su naturaleza. Ahora somos todo lo que Dios es en este mundo. Y eso es lo que dice. Antes de leer Juan, vamos a leer 1 Juan 4:17. 1 Juan 4:17. 1 Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Amén. ¿Cómo vamos a tener confianza en el día que estamos parados delante de Dios? Dice, la última parte lo explica. Dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Aleluya. Como Dios es, así mismo
somos nosotros en este mundo. Así vivimos nosotros en este mundo como Dios es. Amén. Lo vivimos, caminamos en su amor, caminamos en su fe, caminamos en su poder, caminamos en su justicia, caminamos en su sabiduría. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios habitando, viviendo en nosotros. Tenemos la naturaleza de Dios. Amén. Diga conmigo, estoy creciendo más y más, pareciéndome más y más como mi Padre en el nombre de Jesús, mi Padre celestial. Aleluya, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y por eso hemos aprendido, tenemos el poder de Dios y su palabra es poderosa. Y cuando vimos a Dios en Génesis 1:1, mirar a las tinieblas y hablar la luz, mandar la luz, nosotros también tenemos ese mismo derecho, esa misma autoridad, ese mismo poder de mirar a las tinieblas y declarar la luz. Porque así como Él es, así como Él hace, así somos nosotros y así hacemos nosotros. En el nombre de Jesús seguimos el ejemplo de nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, el poder de Dios en su boca es igual, el poder de la palabra de Dios en su boca es igual que el poder de la palabra de Dios en nuestra boca, porque no es nosotros, es la palabra. Amén. Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. So, como Dios actúa, como Dios piensa y como Dios habla, así el Espíritu Santo nos está enseñando cómo nosotros vamos a actuar, hablar y vivir y pensar en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. So, en la misma manera, uno puede mirar a la enfermedad y decir, sé sano en el nombre de Jesús. Uno puede mirar a la pobreza y decir, sé próspero. A la deuda, aumenta, ¿verdad? A la depresión, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. A cualquier cadena, rompe en el nombre de Jesús. Así como Dios lo hizo a las tinieblas, Él habló, nosotros seguimos su ejemplo. Y esa palabra tiene el poder y la autoridad de cambiar las cosas. Amén. Aleluya. Eso es todo lo que estamos aprendiendo en el primer capítulo de Juan. Este es el significado de Jesús venir a la tierra. Todo esto se abre para nosotros. La vida eterna se abre para nosotros, pero la vida eterna no empieza algún día en el cielo. La vida eterna empieza ahora. El momento que fuimos nacidos de nuevo, estamos viviendo la vida del poder de la resurrección de Cristo. Esta vida nos hace sobresaltar, nos hace tener la victoria. Amén. Miren 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. No lo tenía en la lista, o a lo mejor sí. 1 Juan 5:4. Lo tengo aquí. Lo voy a leer rapidito. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Diga conmigo, yo soy nacido de Dios y yo venzo al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. La victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe. Por eso estamos aquí juntos, porque valoramos la palabra de Dios y valoramos la oportunidad de crecer en fe. Porque entre más crecemos en fe, más fácil es vencer el mundo en Cristo Jesús. Amén. Más fácil se nos hace vencer todo lo que nos enfrenta en este mundo. Por eso estamos aquí. Aleluya. Dígale a alguien, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Amén. Nos animamos unos a los otros. Gloria a Dios. Ok. So ahora vamos a leer Juan, empezando 1 de Juan. Creo que empezamos en el 5 hasta el 14. O 9 hasta 14.
Ok, so vamos a empezar. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ok, no empecé bien, estamos empezando en el 9. All right, aquí está, dice, en el mundo, ¿estamos bien, Paul? ¿Is that 9? Okay, that's 9. Okay. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Hablamos de esos la semana pasada, sino de Dios. Y aquí llegamos hoy. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, amén. So, gloria a Dios. Vamos a hablar de esto, que el verbo fue hecho carne. So, esta frase nos regresa a lo que él está refiriendo a otra vez Juan 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlos otra vez para refrescar. Versículo 1 y 2. Juan 1, 1 y 2. Amén, yo lo tengo aquí para que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. So él nos está recordando que cuando dice el verbo fue hecho carne, está recordándonos que el verbo era Dios y el verbo era en el principio con Dios y después el verbo fue hecho carne. Amén. So, él nos está enseñando la progresión, que ese verbo que era eternamente Dios poderoso, el Logos, la segunda persona de la Trinidad, era eterno y para siempre. Ese verbo fue hecho, puesto en carne. Amén. Se manifestó en carne aquí en la tierra. Amén. Para vivir entre todos nosotros, entre la humanidad. Aleluya. Digan conmigo, por el amor de Dios. Amén. Eso es la cantidad que Dios, el nivel que Dios nos amó a nosotros tanto, a mandar su único hijo. Amén. Realmente a venir él mismo, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios. So él fue dispuesto a entrar y limitarse, el verbo que era sin límites. Él fue dispuesto por el amor que tenía para nosotros a venir a limitarse a un cuerpo de carne, un cuerpo limitado. Imagínense, eso fue el nivel que Dios nos amó. Amén. Que Él fue dispuesto a limitarse, a entrar en un cuerpo débil, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que le da sueño, un cuerpo que se pone viejo. Amén. Un cuerpo que al final se muere. Y el verbo que era eterno
nos amó tanto que fue dispuesto a limitarse en un cuerpo humano. Amén. Eso es increíble, eso es grande, grandísimo. Y uno pregunta, ¿cómo puede pasar? ¿Cómo algo infinito puede entrar en algo tan limitado y tan débil, verdad? ¿Cómo algo infinito puede caber y mantenerse en algo, un cuerpo tan limitado? Y realmente no sabemos, realmente no entendemos eso. Juan no lo explica. No lo explica y no lo entendemos con la mente natural, pero sabemos que pasó. Amén. Sabemos que es un hecho. Aunque no lo entendemos, sabemos que es un hecho. Y así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios hay veces que son tan grandes que la mente natural no lo puede explicar y no lo podemos entender. Pero si está en la palabra de Dios, podemos tener la certeza que así es. Así es, porque la Biblia dice que Dios es verdad, su palabra es verdad y que es imposible que Dios mienta. No es que Dios no va a mentir, es que Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir porque no es su naturaleza. Su naturaleza es amor, su naturaleza es verdad, su naturaleza es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna mentira. Amén, porque Dios y su palabra es verdad. No lo entendemos, pero sabemos que es verdad. Así pasó. Dios se hizo carne, se vino a vivir en un cuerpo de carne. Miren en Colosenses 2:9. Amén. Dice, el verbo fue hecho carne. Dice, porque en Él habita, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Todo lo que es Dios es Cristo. Cuando uno ve a Cristo, uno ve a Dios y ve a Dios en toda su plenitud. Todo lo que Dios es, lo podemos ver en Cristo. Aleluya, porque Cristo es Dios. Aleluya, ok, amén. So, es hermoso que entender que Jesucristo tuvo que venir en forma, Él tuvo que nacer como un bebé a esta tierra por medio de María, que era virgen, por medio del Espíritu Santo. Él tuvo que nacer para entrar en esta tierra legalmente, así como nosotros entramos en esta tierra por nacimiento. Él tuvo que nacer como un bebé en carne, ¿verdad? Y Él tuvo que vencer todas las tentaciones que Adán fracasó y falló. Jesús tuvo que vencerlas. Y Jesús lo hizo por nosotros en nuestro lugar. Si Jesús venció a Satanás y toda la muerte y todas sus tentaciones en nuestro lugar legalmente, porque legalmente nació en esta tierra, si Él lo hizo en nuestro lugar, eso quiere decir que es igual que si como nosotros vencimos a Satanás, ¿verdad? Si Él lo hizo por nosotros, entonces cuenta para nuestra cuenta.
La victoria de Jesús sobre de Satanás fue hecha por nosotros, entonces quiere decir que nosotros tenemos la victoria sobre de Satanás amén, amén, aleluya. Nosotros tenemos la victoria sobre de Satanás, amén. Jesús lo venció porque Él entró a la tierra legalmente. Gloria a Dios. Miren en Hebreos 2:14. Esto es tan importante. Vamos a leer 14 y 15. Este versículo seguido lo leímos porque es tan importante, yo creo, memorizarlo, tenerlo en el corazón como una arma muy poderosa, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, porque en este mundo ahora el espíritu de anticristo está andando y quiere matar. Hay muerte por todos lugares, las plagas, las enfermedades, con la comida, con todo. Hay muerte, la violencia en todo lugar. Y tenemos que saber muy bien, profundamente, que Jesús venció al enemigo y su muerte. Amén. Jesús venció y el enemigo no puede tomar ventaja de nuestra ignorancia porque nosotros lo sabemos. Amén. Vamos a leerlo. Dice aquí, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros nacimos de carne y sangre, Él también, Jesús también participó de lo mismo. Él tuvo que venir, nacer de sangre y carne para entrar legalmente en nuestro lugar. ¿Cuál fue su propósito? Para destruir. Por medio de la muerte, Él se tuvo que someter a la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio. Fíjense, el que tenía, no dice el que tiene, dice el que tenía el imperio de la muerte. Esto es ¿quién? Al diablo. Amén. Destruir al diablo y su imperio sobre de la muerte. ¿Para qué propósito? Para librar a todos. Digan conmigo, librar a todos los que, ¿por qué? Por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos de Satanás. Él tenía sus esclavos porque los tenía temorosos, con miedo, con temor, y de esa manera los podía dominar y controlar y abusar y usar. Amén. Pero digan conmigo, pero Jesús se sometió, se limitó a un cuerpo natural, se sometió a la muerte, destruyó a Satanás. Amén. Diga conmigo, Satanás fue destruido. Su imperio sobre de la muerte fue destruido. Y diga, y yo fui librado. Amén. Yo fui librado. Amén. De todo fui librado del temor de la muerte. Aleluya. Y eso es tan importante porque cuando uno escucha las noticias, uno ve las cosas y el enemigo viene con sus sugerencias, sus intimidaciones de muerte, de enfermedad, de plagas, y él viene a tratar de poner ideas en nuestras mentes. ¿Por qué? Aunque él no tiene derecho legal a nuestras vidas, él trata de tomar ventaja. Amén. Él trata. Entonces, cuando Él viene, uno tiene que levantarse y uno tiene que decir, no, en el nombre de Jesús, reprendo la muerte. Reprendo el temor de la muerte. Amén. Reprendo las tinieblas, la oscuridad, la intimidación, lo que sea, en el nombre de Jesús. Fíjense. Cuando Dios, en Génesis, cuando Dios miró todas las tinieblas, Él no salió y dijo, ay, espero que esto cambie. Espero que las cosas se pongan mejores. ¿Verdad que no? Él directamente le habló y le dijo que sea la luz. Amén. Cuando Satanás viene con esas ideas y uno siente ese temorcito,
¿verdad? Uno lo siente. Uno no se puede quedar callado, porque las cosas no van a cambiar cuando uno se queda callado. Es como un niño malcriado. El niño está ahí haciendo sus berrinches. Sí, sus berrinches ahí. Y el padre dice, ay, espero que se mejore, espero que se empiece a portar bien. Ay, qué malo me salió espero que cambie un día. ¿Verdad que no? Nunca jamás va a cambiar. Se van a poner peores las cosas. Hay que corregirlo. Hay que decirle no. Amén. Hay que decirle no. Y un padre que tiene autoridad no tiene que empezar a gritar y hacer un show. Un padre que conoce su autoridad le da la mirada. Y ellos empiezan a entender, esa mirada carga mucho poder. Amén. Y ahí mismo ellos empiezan a entender y someterse a la autoridad. Amén. Igual con el diablo. Aunque él legalmente está destruido, aunque él legalmente no tiene derecho, él va a tratar, él va a intentar. Pero uno no se puede quedar callado. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Padre. Tenemos que ser, y cuando Él viene con esos ataques de temor, de ansiedad, de pánico, todo eso de depresión, uno no se puede quedarse ahí callado, porque no va a cambiar, no se va a poner mejor, se va a poner peor, porque así es el enemigo. Si él encuentra la puerta abierta un poquito, entra con el dedito chiquito y después entra con todo el pie y empieza a entrar más y más. Uno se tiene que levantar y decir, de acuerdo a la palabra de Dios, yo tengo la autoridad de decir no. Reprendo la muerte, porque la muerte es un espíritu. Reprendo la muerte y reprendo el temor de la muerte en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Reprendo la ansiedad. Dígalo conmigo. Vamos a practicar. En el nombre de Jesús, reprendo la muerte. Reprendo el temor de la muerte. Reprendo la ansiedad, el pánico, el temor. En el nombre de Jesús, reprendo las tinieblas. Reprendo depresión. Reprendo opresión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, eso rompe cadenas. Cada vez las cosas cambian porque tenemos la autoridad. Él destruyó la muerte y destruyó a Satanás y nos libró del poder de la muerte y de Satanás. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Miren el poder. Miren el nivel del amor de Dios. Que Él se sometió a vivir en un cuerpo limitado, que se cansa, que tiene sueño, que tiene hambre, le da sed. Y finalmente viene la muerte. Él se sometió por amor a nosotros, por amor a mí. Por mí, si hubiésemos sido el único en este mundo, amén, si usted hubiese sido la única persona en todo el universo, Dios todavía hubiese venido, amén, amén, diga solo por mí. Solo por mí, Él estuvo dispuesto. Él entendía la limitación de la carne. La debilidad de la carne. Miren en Isaías 40, versículo 6. Isaías, él entendía la debilidad de la carne, las limitaciones de la carne. Dice, voz que decía al profeta, da voces. Y yo, el profeta, respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Dice en el 8, sécase la hierba. Marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Amén. Amén. So esto nos enseña mucho, porque número uno, pone en perspectiva nuestra humanidad. Uno como un ser humano, hay veces que pensamos que somos el Superman, ¿verdad? Que podemos hacer todo. No necesito dormir, no necesito descansar. Yo puedo seguir y seguir y seguir y hacer todo en mis fuerzas. Amén. Superman. Pero diga, no soy. No soy, porque aquí nos compara a la hierba y uno sabe en Las Vegas que cuando hay un día de 120 grados, la hierba se seca así mismo, ya no más hierba. Hasta ahí llegó la hierba, amén. Uno lo sabe muy bien. So así somos. Hay que tener la sabiduría de Dios y cuidar los cuerpos, porque el cuerpo no es eterno, amén. Y eso es orgullo si pensamos que todos somos Superman. Pero aquí nos enseña, nos da el contraste. El ser humano como hierba, como la flor que se muere así tan fácil. Y la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en el mismo versículo, porque estamos hablando que el verbo, la palabra, se hizo carne. Aquí vemos que la palabra de Dios que permanece para siempre es eterna, no cambia. No hay manera que la palabra de Dios se pone vieja. Estamos escuchando que la gente dice, no, la palabra de Dios ya pasó de la moda, ya es antigua, todo lo que enseña ya es viejo, ya es para los viejitos, somos modernos, pensamos modernamente, amén. Hemos progresado ya más que la palabra de Dios. Diga conmigo, mentira del diablo, porque la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna, nunca se pone vieja. Amén, nunca se pone vieja, antigua, nunca pasa de moda. La palabra de Dios es y permanece para siempre. Esa palabra eterna que nunca cambia, sin límites, esa palabra se hizo carne como una hierba. Amén, imagínense. Y este versículo es lindo porque es exactamente lo que estamos hablando. Ahora miren Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado con su palabra muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. Dios usó los profetas para hablar su palabra. En estos posteros días nos ha hablado Dios por el Hijo, por medio de Jesús. Dios nos ha hablado. Cuando escuchamos a Jesús, escuchamos a Dios. Amén. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Cuando escuchamos a Jesús, escuchamos a Dios. Dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo el universo por el Verbo, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de la gloria de Dios, y Jesús es la imagen misma, la imagen exacta de su sustancia, de la sustancia de Dios. Dice, a quien sustenta Dios, Dios sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Jesús derramó su sangre y purificó. Diga, me purificó de todos mis pecados
con su sangre preciosa. Amén. Y murió, cuando murió y resucitó, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ahora, ¿dónde está? Ahora mismito, este segundito. ¿A dónde está? A la diestra de la majestad de Dios en las alturas. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo para cada uno de nosotros. Aleluya. Amén. Es grande. Amén. Pero vamos a fijarnos en una frase en el versículo 2. Paul, let's back up. Here we go. Dice, ¿por quién? Ok, en el versículo 3. Dice, ¿quién sustenta todas las cosas con qué? Con la palabra de su poder. La palabra de su poder. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cada palabra de Dios contiene todo el poder de Dios. Amén. ¿Cómo? Sustenta todas las cosas. Él sostiene todas las cosas en todo el universo con la palabra de su poder. La palabra de su poder. Quiere decir, cada palabra es como un contenedor del poder de Dios. Diga conmigo, cada palabra. Cada palabra es contenedor. Es contenida por la palabra de Dios. Amén. Pero quiero decir container. Contenedor, ¿verdad? Sí, cada palabra es un contenedor del poder de Dios. Amén. Cada palabra, aleluya. Cada palabra. Ahora me pongo a pensar cómo podemos entender eso mejor. Es una verdad espiritual. Y Dios, hemos hablado, Dios usa todo en lo natural para explicar, ayudarnos a entender las cosas espirituales más y más, ¿verdad? Estaba aprendiendo, aunque no soy científica, no soy fisicista como Gigi o whatever, ingeniador, pero todo lo que sé, lo sé por homeschool, ciencia de 8 grados en homeschool. Muy sencillo. Estoy pensando en el átomo, en el átomo, amén. Tengo una foto, un átomo, ustedes saben, es algo muy chiquitico, ¿verdad que sí? Pero si uno corta, cortas ese átomo a la mitad, nuclear fission, ¿qué pasa? Eso. Mira esa explosión. Pregúntale a Hiroshima y Nagasaki el daño que esa explosión puede hacer. Amén. Tanto poder está contenido adentro de un átomo. Chiquitico. Solo hay que partirlo y tenemos una explosión. Amén. De poder. En inglés los hacía decir power. Digan conmigo poder. Poder. Pero hay que decirlo bien. Poder, hay poder, amén, hay poder, amén, hay poder. Imagínense, esto no pasó por accidente. Dios hizo todas las cosas para enseñarnos verdades profundas, verdades espirituales profundas. Si en un átomo tan pequeñito hay tanto poder, imagínense en un contenedor de la palabra de Dios, cuánto poder. En la palabra de Dios que creyó, este poder destruye, pero el poder de la palabra de Dios tiene el poder de crear. Amén. Gloria a Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios que creó el universo. Vamos a mirar algunos versículos. Hebreos 4:12, que ya lo conocemos, pero tenemos que tener en nuestro corazón la revelación, el entendimiento del poder de verdad de la palabra de Dios que Dios nos ha dado a nosotros a poder usar como Él lo usa. Amén. Aquí estos versículos nos recuerdan de esta verdad. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Y todos lo conocemos.
Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva, no es muerta, no es pasada de la moda, es viva y eficaz, tiene poder y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso siempre me fascina, porque si uno toma un cuerpo y un ser humano vivo y necesita cirugía y van al cirujano y el cirujano le abre el cuerpo para hacer la operación y ahí empieza a buscar, nunca va a encontrar el alma y el espíritu. Nunca lo va a encontrar porque es espiritual. No está ahí detrás de los pulmones, entre los riñones. No, nunca lo va a encontrar porque es espiritual. Y sin embargo, la palabra de Dios es tan poderosa que es como una espada de 2 filos, más filoso que los instrumentos de un cirujano, y puede penetrar al partir el alma y el espíritu, puede discernir, entrar a lo más profundo de nuestro ser y discernir lo que está ahí. Amén. Y dice, para partir las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Amén. Es como un espejo, nos muestra todo lo que está dentro de nosotros. Discierne los pensamientos, las motivaciones, las meditaciones de nuestro corazón y las intenciones del corazón. Aleluya, digan conmigo, poderosa. Poderosa es la palabra de Dios, sobrenatural. Miren Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Dios y desatamos la palabra, decretamos la palabra, esa palabra tiene el mismo poder. Amén. Y esa palabra no regresa a Dios vacía. Esa palabra prospera en todo lo que fue mandada a hacer. No es que nosotros tenemos que de alguna manera hacer que funcione. Es que la palabra de Dios es poder en sí misma. Contiene el poder de Dios. Nosotros no hacemos la obra, el cambio, la transformación, el milagro. Nosotros, yo no. Es la palabra que contiene el poder de Dios. Uno la desata como Dios la desata y esa palabra empieza en el mundo espiritual a andar sobrenaturalmente, haciendo el efecto, cambiando, transformando, todo, proveyendo, creando. Diga conmigo, es la palabra de Dios. Amén. Contenedor de todo el poder de Dios y no regresa vacía. Amén. Nosotros, entendiéndolo, tenemos el privilegio de ser hechos hijos y hijas de Dios, que podemos hablar, pensar y actuar como Dios, nuestro Padre. Seguir su ejemplo. Amén. Declarar esa misma palabra en el nombre de Jesús. Miren en Salmo 107:20, un ejemplo de mandar la palabra. Me encanta. Dice, envió su palabra y ¿qué pasó? Los sanó. La palabra los sanó y los libró de su ruina. Gloria a Dios. La palabra de Dios no tiene límites, no es limitado por espacio, no es limitado por material, no es limitado por tiempo, no es limitado, amén, de ninguna manera
¿cómo se dice? The borders, fronteras. No tiene frontera, no tiene limitación de tiempo, de espacio, de material, de paredes, nada. No hay limitación. Uno puede estar aquí y enviar la palabra de Dios y alguien se puede sanar allá. Aleluya. No es nosotros, es el poder. La palabra contiene todo el poder de Dios. Amén. Y si desatamos la palabra, se sanan, se liberan, se salvan. Amén. Se levantan, se despiertan. Amén. Lo que necesitamos. Porque la palabra nos regresa vacía. Las cosas empiezan andando. Aunque no lo vemos con los ojos naturales todo el tiempo, ahora mismo aquí. Pero por fe sabemos la palabra, diga conmigo, la palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús. Miren Hechos 20:32. Ya para casi terminar. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, es Pablo hablándole a sus discípulos, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Los encargo a Dios, a las manos de Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahí estoy yo. Diga, yo soy uno de esos santificados, separados. Amén, ahí estamos. Pero dice la palabra de su gracia que tiene ¿qué? Poder. Dígalo como es. Poder. Amén, poder. Tiene poder. ¿Para qué? Sobreedificaros. Aleluya. Edificarnos. A todos. Tiene el poder para edificarnos, darnos una fundación fuerte, estables. Somos estables, somos maduros, somos fuertes, crecemos a la estatura de la medida de Cristo, a la plenitud de la estatura de la medida de Cristo. Por eso estamos aquí, porque todos entendemos el valor de la palabra de Dios y entendemos el poder de la palabra. Que esta palabra que estamos escuchando hoy, cada vez que escuchamos la palabra y cada vez que meditamos y leemos la palabra con Dios solos en nuestras casas, cada vez esa palabra nos está edificando. Nos está haciendo fuertes espiritualmente, nos está madurando, purificando, limpiando, estableciendo, amén, para que no seamos cristianos que andamos así. Y un día, aleluya, y otro día todos, me quiero matar, me quiero morir, amén. No vamos a ser así, vamos a ser fuertes. Estables. ¿Por qué? Porque valorizamos la palabra de Dios, la escondemos en nuestro corazón, entendemos, tiene vida, contiene toda la vida, el poder, la fe de Dios. Amén. Y dice, para darnos herencia, tiene el poder para darnos herencia. Amén. No podemos saber lo que nos toca en Cristo, en el reino de Dios, si no fuera por la palabra de Dios. No pudiéramos saber. Es el Espíritu Santo quien nos revela qué nos pertenece en Cristo y nos enseña cómo recibirlo por fe. Amén. Cómo traer las promesas de Dios a manifestarse aquí en la tierra para que podamos disfrutarlo ahora. Digan conmigo, ahora. Ahora es cuando cuenta. Porque ahora tenemos resistencia y ahora Jesús murió para que tuviéramos victoria. ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que sobrepasa este mundo? Nuestra fe. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios es el poder de Dios que nos revela cuál es esa herencia y nos enseña cómo recibirla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y último, 1 Tesalonicenses 2:13.
Primer de Tesalonicenses 2:13 dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Lo que estamos hablando hoy no son las ideas de los hombres. No es mi idea, no es la idea del pastor, ni es su idea. No son palabras de hombres. ¿Qué son? Sino según es en verdad que es la palabra de Dios. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios? Dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Diga conmigo, la palabra de Dios está actuando poderosamente en mí. Diga, me está cambiando, me está transformando, me está renovando la mente, me está purificando el corazón, está purificando mi vida. La palabra de Dios me está lavando. Me está llenando de la justicia de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. Amén. La palabra de Dios, diga, está actuando, otra vez está actuando sobrenaturalmente en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. El verbo se hizo carne. Dios nos está enseñando el poder del verbo manifestándose como la carne. Amén. ¿Cómo vemos el verbo manifestarse? Muchos no lo entendieron, muchos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Verdad? Cuando uno decide creer la palabra de Dios, la fe de Dios trae la palabra del mundo espiritual a manifestación a nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pies. Vamos a hablar de esto más la semana que viene, pero el tiempo siempre es corto. Amén. Aleluya. Amén. Vamos a levantar las manos. El verbo se hizo carne. Aleluya. Señor, gracias que tu voluntad es que el verbo, la palabra de Dios, se haga carne, se manifieste en cada uno de nuestras vidas. Es tu voluntad que veamos, vivamos la manifestación de cada promesa. De cada promesa de sanidad por las llagas de Cristo, sanos somos. Tu manifestación del suplir de cada necesidad, Señor, mi Dios, suplirá toda mi necesidad en Cristo Jesús, por las riquezas de su gloria. Es tu voluntad que cada promesa, Señor, sea manifestada en nuestras vidas. Y nosotros decidimos creer que tu palabra es la palabra de Dios. Y tu palabra contiene todo el poder de Dios. Y tu palabra actúa poderosamente en nuestras vidas. Tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Espíritu Santo, pedimos más entendimiento, más revelación, más conocimiento. Espíritu Santo, nos sentamos a los pies de Jesús para escuchar, para tener un corazón abierto y sencillo y sincero, tierno delante de ti, escuchar tu voz. Señor, cuando leemos la palabra, Señor, que tú hagas que tenga vida, que sobresalte con vida. En el nombre de Jesús, tú nos das ojos para ver, oídos para escuchar, corazón para entender y percibir. Gracias. Diga en el nombre de Jesús, la palabra de Dios vive poderosamente en mí. La palabra de Dios está actuando
poderosamente, sobrenaturalmente en mi vida. Yo decido creer cada promesa de Dios. Yo decido recibir lo que Jesús murió y pagó con su sangre para que yo lo tenga. Sus promesas son sí y amén para mí. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad y reprendo toda duda, toda incredulidad, toda falta de creer, toda doble mente, todo temor. En el nombre de Jesús los reprendo y los rechazo, los resisto. Y yo me tomo de la vida eterna, me tomo de la palabra de Dios y no la suelto porque es mía y yo la creo y yo recibo la manifestación de cada promesa de Dios para mi vida. Y yo me regocijo que Dios es verdad, su palabra es verdad, en el nombre de Jesús. Y cada promesa en el nombre de Jesús es sí y amén para mí. Cada promesa se cumple en el nombre de Jesús. Y estos ojos, mis ojos, ven la manifestación de las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya, amén. Vamos a darle al Señor un aplauso bien fuerte, un fuerte aleluya en el nombre de Jesús. Amén. No escuché esa aleluya. Aleluya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz. Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el domingo. Amén.